algo en común, lo que tenían era una devoción a algo, Al poder. a la ley. Sí, Ay, porque estaban ahí, Los saducios, los otros, todos tenían en común la ley, ¿vale? Este mosaico, Jesús y luego la iglesia primitiva dialogaron y confrontaron y fueron comprendidos, rechazados de muchas maneras. Entender este contexto nos ayuda, como he dicho, a entender mejor los evangelios, ¿vale? Hoy vamos a hablar con más claridad de esto, ¿vale? Entonces yo he dividido la escuela dominical, hola Francisco, la he dividido por grupos, digamos, primeramente por su geografía. Mirad aquí, si queréis podéis coger los mapas. Aquí he puesto las tres regiones principales que eran, escuchadme por favor, Galilea, Samaria y Judea, ¿vale? Habían otras regiones, pero estas digamos que eran las más con más peso en el Nuevo Testamento, las que más se mencionan, Sí, ¿vale? Galilea, Samaria. Entonces voy a hablar de los samaritanos. ¿Por qué? Voy a hablar de los samaritanos más bien porque de los galileos ya hablamos un poquito, ¿vale? Eran judíos, evidentemente, y hablaré por encima de los judíos, pero los samaritanos sabemos que eran personas que vivían en la región esta norte, al norte de Judea, en tiempos de Jesús, y sabemos que los galileos y los judíos pues, rechazaban a los samaritanos, ¿vale? Lo consideraban una raza mixta que practicaba una religión impura y medio pagana, algo que Dios no quería, y por eso ellos lo detestaban. Decir que era samaritano era como un insulto. Cojamos la Biblia y vayamos a Juan 8:48, ¿vale? Vayamos a 8:48. Vale. ¿Alguien quiere leerlo? Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que eres samaritano y que tienes demonio? Bueno, ¿y qué estaba sugiriendo ahí? ¿Qué crees que estaba sugiriendo Reme? A ver, ¿alguien quiere hablar? ¿Qué estaba sugiriendo al decir que al Señor le estaban diciendo tú eres samaritano y tienes demonio? Porque estaba con los pecadores, comía con los pecadores, bebía con los pecadores, buscaba a los pecadores, no los justos. Pero ahí no cabe lo de samaritano. Entonces, estaban sugiriendo groseramente que era un mestizo y fruto de la infidelidad de su madre. Era un insulto grosero. Al decirle samaritano, le estaba diciendo eso. La A infidelidad ese de la madre punto de de quién. que era hijo de ¿O una no mujer recordáis? soltera. Ahora estoy hablando de memoria ese versículo que le dice, este es el hijo, en Juan 4:20, este es el hijo del carpintero. El hijo del carpintero. ¿Qué le estaba diciendo? Porque estaba con Samaritano era un insulto a un judío. ¿Y por qué le llamaron samaritano o esos insultos a Jesús? ¿Por qué? Porque groseramente le estaban diciendo que era un mestizo. Era un mestizo. Porque ¿Pero por qué? ellos, porque, No a era ver, un judío puro, ¿no? porque estaba la leyenda detrás de Jesús, de que Jesús no había, estaba María encinta, etcétera, Sí, etcétera. embarazada, todo eso la gente lo había hablado. Vale. Mucha gente no entendía. No dejaba de ser un pueblo, era un pueblo. No lo reconocían como el Mesías, no lo reconocían como el Mesías. Bueno, Como bueno. que sabía que era la madre embarazada estando soltera y eso era como Los que samaritanos no tenía valor. se veían a sí mismos como guardianes. Hombre, claro, ellos como se van a ver, como los guardianes de la verdadera ley. Ellos pensaban que lo suyo es lo bueno y los de abajo, los de Judea o los de Galilea, no es lo bueno. Ellos se veían, claro. Ellos venían de la tribu de Efraín y Manasés, ¿vale? Hablando de las 12 tribus de Israel, ¿vale? ¿Alguien sabe quién fundó Samaria? Un dato. Fue Omri, rey en el norte, ¿vale? Esto antiguamente, esto estaba dividido así,
Si todo era así, estaban los reinos del norte y los del sur. Y es eso. En el 721, ¿Y Onri era judío? sí, Vale. Asiria. ¿Qué pasa aquí en el 721? Exilio Es Siria al reino del norte. y después, no sé 526. cuántos años atrás, al sur, ¿no? El sur. Exilio. No, ¿A dónde? A Babilonia. Babilonia. David, esto es muy fácil, ¿eh? Si esto es muy fácil. David, el 1000. Muy fácil. David, el 1000. De verdad, se explica muy bien. Salomón, 950. Mentira. ¿Vale? Abraham, 2000. En medio, 1500. Qué bueno está. Moisés, ya está. Porque ahí uno... ¿Y aquí qué pasa? 400. Silencio. Silencio de los corderos. Ah, Si esto lo memorizáis, no tenéis ningún problema en ubicar la Biblia. A ver, si el silencio de los corderos, ¿qué es? Es una broma. No, pero explícale lo que es. Una película. No, que le explique lo del ¡Ah! ¡El silencio! Escúchame, Emilio. El día del silencio. El último profeta era Malaquías. Sí, así es. Pues hasta que no vino Jesús, 400 ahí hubo años. silencio. No, cuatro, sí, sí, no, ¿No hubo profeta? ¿Cuál fue el siguiente profeta después de Malaquías? Pues ya- Ninguno. Después. Jesús. Pues ya el primer. Juan. 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 Empezamos con el Juan un Bautista. poquito antes. Vamos a seguir, hermanos míos. Quiero. Sí. Vamos a seguir que no llego hoy. Seguro. Bueno, esto viene en Primera de Reyes 16:24, que yo esto apunto, lo pasaré por el WhatsApp, el que lo quiera, oye, mira, los apuntes estaba Ricardo, ahí pone todos los datos, ahí está todo, ¿vale? Ellos tienen su propio Pentateuco, editaron una versión de la Torá que respaldara su teología y culto, y rechazaron los escritos de los profetas y las tradiciones judías, o sea, adaptaron su teología a lo que iba a venir. ¿Qué es lo que iba a venir? Ahora lo cuento, ¿vale? No he querido incidir mucho porque es complicado, pues son muchos datos, pero yo al final he puesto, pongo un excurso, que es como una excursión por, digamos, cómo encaja todo eso, ¿vale? Todo eso fue. De lo que voy a decir ahora. Sí. Un segundito. Vale. Vamos así, déjame mi tiempo, Sí. que yo sé que todos son tomar de dudas. Juan en su evangelio nos narra cómo Jesús pide agua a una mujer samaritana. Marcia, ¿me puedes leer Juan 4:9? sí, está aquí, ¿no? 4, 9. Vale. Parece que Juan dice mucho de los samaritanos, ¿eh? La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Muy bien. No se tratan entre sí. Está clarísimo, ¿verdad? Sí. Luego continúa diciendo en el 4:20, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Claro, ellos opinaban, en su tradición era la correcta. Los samaritanos establecieron su lugar de culto principal. ¿En qué monte? En el monte Jericín. Jericín. ¿Dónde está el monte Jericín? Aquí. Samaria. Aquí había otro que se llama Ebal, ¿vale? Jericín. Bueno, entonces aquí había una ciudad muy importante en la antigüedad que se llama Siquem, ¿vale? Vamos a seguir, ¿vale? ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Además, aparte de ir al culto en el monte Jericín, consideraban ilegítimo el templo de Jerusalén y el sacerdocio levítico. ¿Vamos? Vale. O yo para predicar no vea, ¿eh? Predico yo que paro a la gente, ¿eh? Me ponen muy nervioso. Tranquilo, no, hombre, estás perdonado, Javier, hombre. Que no puedes. Contaros y dónde aparcar. Está horrible la aparcamiento. Sí, vea. Bueno, vamos por los samaritanos, ¿vale? Entonces, los samaritanos al formar parte, el culto estaba en el monte Jericín, ¿vale? De ellos, sí. Y ellos veían ilegítimo el templo de Jerusalén, el templo que
erigió quién? ¿Quién construyó el templo de Salomón. Salomón, ¿vale? Y el sacerdocio levítico tampoco lo veían, claro, si no eran judíos o estaban peleados con los judíos, pues claro, no lo respetaban. Tenían sus propios sacerdotes. Ahora bien, falta. Sigamos. Los samaritanos, al formar parte del antiguo reino del norte, no tenían acceso al templo de Jerusalén, lo que estaba comentando. Esto fue una de las consecuencias de la ruptura de Israel, norte y sur, ¿vale? Y después de la muerte de Salomón. Por ello establecieron una alternativa de adoración y levantaron su propio santuario, donde continuaron ofreciendo culto a Yahvé conforme a sus tradiciones. ¿Quién? ¿Cómo lo justificaron? ¿Quién? Los samaritanos. Los samaritanos Vale. se dividieron. Sí, sí. Si yo soy del norte y tú eres del sur y ahora yo tengo que ir a adorar al sur, pero yo estoy peleado contigo, me tengo que ir a otro lado. Pero los samaritanos estaban en el territorio de Samaria, no en el norte y en el sur. No. Me estoy remontándome a la antigüedad. Vale, Año 950. Se muere Salomón sí. y entra el Roboán y Jeroboam. y Jeroboam, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se dividen. Aquí está Jerusalén. ¿Y tú ahora cómo vas a ir a adorar? Si te van a coger y te van a pasar... Claro, porque están divididos el norte y el sur. Claro, se dividieron. Entonces, pues ellos buscaron otra alternativa teológica y la fundamentaron, ¿vale? Es lo que quiero decir. Entonces, los samaritanos estaban en el norte. Al norte de Judea. Al norte de Judea. Al sur de Galilea. Vale. ¿Vale? ¿Vale? Seguimos. Ocurre que, según la tradición samaritana, el monte Gerizim es el lugar que Yahvé escogió para centralizar el culto antes de la entrada a la tierra prometida. A ver, atenderme bien. Deuteronomio 12:5 al 11 dice, sino que el lugar que Yahvé, o Jehová, vuestro Dios, escogiere de entre todas las tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaré y allá iré. Y allí llevaréis, ¿sí?, holocaustos, sacrificios, vuestros días. O sea, Dios elige un lugar, centraliza el culto. ¿Por qué? Pues porque había mucha amenaza de los pueblos colindantes y sabía que tratar con los países extranjeros podía contaminar sus creencias, su fe, ¿vale? Pero en ese versículo no dice qué lugar es, ¿de acuerdo? Entonces, si no dice el lugar, ¿por qué los samaritanos dicen que el monte Gerizim era el lugar correcto? Claro, ¿de dónde se lo sacan? Claro. Por eso decía antes que estaban adaptando su teología. Claro, ellos ¿Vale? tienen que justificar por qué iban a ir a orar y no a Galilea, claro. Pues está asociado a que en Deuteronomio el monte Gerizim está asociado con la bendición, ¿vale? Deuteronomio 11:29 dice, y cuando Jehová, tu Dios, haya introducido en la tierra a la cual vas a tomar, la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Entonces, tienes aquí un monte de bendición y aquí un monte de eso. ¿Vale? No me voy a meter más ahí porque os voy a liar. Son muchos datos, muchas concordancias bíblicas y al final de los apuntes la he hecho, ¿vale? Yo me la sé de memoria. Entonces ellos dijeron que como era un monte bendito, bendecido por Dios, pues entonces ellos... No, es que ellos reinterpretaron la Torah. Vale. Y se acogieron a esa bendición. Donde digo Diego. Sí, pero ellos... Ahí eso no se refiere a Sí. que en un monte haya bendición. No, eso era una ceremonia porque Moisés estaba en el Jordán y en Deuteronomio está diciendo enfrente de la tierra prometida. Y enfrente de la tierra prometida, que ya lo explico, está el monte Gerizim, sitio verde, bonito, y en medio monte barrocoso, árido. Uno es maldición y otro es bendición. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vale. Eso viene en 1 Samuel 4, que hacen Ya. una ceremonia.
Y la ceremonia se ponen 6 tribus en un lado, 6 tribus en el otro. Uno dice la bendición, otro la maldición y todos que por no, dice. que no estamos de acuerdo. No. Ellos reinterpretaron la Torah para justificar Que adoraban, que adoraban entre sí, a él. evidentemente. Ah, Por eso los judíos no tragaban. Seguíamos. Pero al final se unieron con los samaritanos para ridiculizar a Jesús, ¿no? No, esos fueron otro grupo. No se apoyaron. No, es otro grupo. Ahora lo vamos a ver. Un judío solo pasaba por Samaria si era totalmente necesario. ah. En Juan 4, 3 y 4, Marcia, por ejemplo, tú lo tienes en mano. Sí. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario. Ay, qué lindo. O sea, Ay, Jesús. por necesidad, ellos no pasaban por ahí, no iban a ser bien recibidos. Las escrituras hablan de encuentros con los samaritanos en los pueblos que bordean Samaria. Jesús, pues, poco a poco tocando esos bordes, ¿vale? En Lucas 17 limpia a 10 leprosos. En el versículo 16 dice, y se postró el rostro en tierra a sus pies a Jesús dándole gracias. Y este era samaritano, ¿no? Cuando en la Biblia hace esa mención es porque hay un énfasis ahí, ¿no? ¿Acordáis lo que dije de los círculos, cómo se abrían en el libro de Hechos? Primero a los judíos, luego a Samaria, luego a los gentiles, bueno, entre medio los temerosos, etc. Jesús, pues, poco a poco se fue acercando para abrir el círculo de salvación, ¿eh? La universalidad, que no es lo mismo que universalismo. El universalismo es que todo el mundo se salva al final, esa palabra, y universalidad es que el evangelio es para todo el mundo, pero el universalismo es que todo el mundo se va a salvar al final y ya sabemos que no es así. ¿Vale? El buen samaritano es otro buen ejemplo. Un experto en leyes judías había puesto a prueba a Jesús pidiéndole que explicara el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Jesús presenta al samaritano como el héroe de la historia. A los ojos del experto, el samaritano era el candidato menos indicado para actuar con amor y compasión hacia el prójimo. Es otro claro ejemplo de cómo los samaritanos eran unos parias. Le están dando una bofetada en su propia cara. Hoy en día sabéis que hay samaritanos hoy en día, ¿no? Sí, hay varios cientos en Israel y siguen practicando su secta del judaísmo. Son ¿Sabes? separatistas. Sí, se rigen por su propio Pentateuco y su fe se concentra. ¿En el mismo Israel? Sí, en el mismo Israel, unos cientos. No sabía tampoco. Su mediador es Moisés, la Torá es la vía de mediación por eso. ¿Qué tienen en común todos? La Torá. Esperando al Mesías para jugar, para recompensar, ¿no? Claro que sí. Y el Mesías, que comenzará en el futuro, el día de la venganza o recompensa. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los judíos. Un judío es obviamente de Judá, ¿vale? Y Judá era el cuarto hijo de Jacob. Aunque no es el tema, me gustaría, Raquel, que me leyera Génesis 49, del 8 al 12. Del 8 al 12, dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Se inclinarán a ti. No será quitado el cetro de Judá, hasta que venga Silo, y a él se congregarán todos los pueblos. Es una profecía, ¿no? Una profecía, pero... ¿Quién es Silo?
Para entender eso, Sí. ¿verdad, Raquel? ¿Quién es Silo? ¿Qué quiere Silo? Venga, Emilio. Silo. ¿A ¿Quién quién es se Silo? refiere Silo? Dice, hasta que venga Silo. Silo será... Aquí mi Mesías, Biblia o Silo, algo, y el entonces, prometido, será algo. el mi Señor, Biblia ¿no? me dice. Claro, será el Señor. Mira, ¿no? un apunte. Silo significa aquel a quien pertenece. ¿Qué? El cetro. ¿Y a quién le pertenece el cetro? Jesús. Al que ha de venir. Jesús, sí, señor. Al que viene el tronco de Isaí también, que se menciona. Creo que... Esa es otra. vale, eso. Pero Ay, a mí, mira cada mi vez- Biblia, mira, hasta que venga el dueño del cetro. El dueño. El Biblia de la América es muy buena. Mi Biblia de estudio. Claro, esto que esa es Sí, sí, muy buena. estupenda. Entonces no me he equivocado. No. Bueno, el grupo judío más grande e influyente en los tiempos de Jesús era el de los Judío. Fariseo. fariseos. Los judíos sí eran judíos, pero ¿cuál era el más grande? Ah, fariseo. Fariseos. Eso por excelencia El grupo más sale por grande. todos lados. Muy influyente. Y más influyente. Ni más influyente. Eso yo no lo sabía, fíjate. Ni yo. Se había originado, aquí podríamos hablar de los Hasidín. Los Hasidín, si hacemos aquí, más o menos en el 167, 160, la revuelta macabea, Judas Macabeo, había un grupo que eran los Hasidín, que eran los separados. Apartados. Sí, eso lo Hoy, dijo Javier. hoy hay Blanco. muchos hasiditos. Muchos Hasidín. Pero- Esos Hasidín, ¿Los separados de qué, Ricardo? Lo que Jesús. cuando se dice en la Biblia los separados, quiere hablar de los apartados de lo impuro. Los apartados por el Señor. No, así se creen ellos. Todo el mundo así. Así se creen ellos. Los apartados en Ellos se llaman como así. Como puros. Los más que puros. se consideran puros. Más puros. Más puro que tú. Más Sí, santo. más Más puro que él. Más puro que él. Eso es soberbia y orgullo. Así son los Por eso fariseos. eran los fariseos. Claro, vale. Ahora Ellos aceptaban la palabra escrita como inspirada por Dios, pero daban especial atención a la observancia rígida, a la ley oral o tradición, lo que ellos llaman la halaja. La halaja o halaca. ¿Vale? Entonces, esa luego, no, esa halaja, esa tradición oral, luego se escribió en la Mishnah. ¿Vale? Y el Talmud El Talmud son reflexiones sobre la halaja, sobre la Mishnah, sobre la ley, sobre todo. Entonces los grandes rabinos pues, escribieron, ay, porque llevan los hebreos escribiendo reflexiones toda la vida. Desde que las sinagogas están, o sea, 300 y 400 años antes. Dando más importancia a esa reflexión a veces que a la propia letra de la ley. Ahí está el problema. A ver, alguien que me lea Éxodo 34, 26. Os voy a poner un ejemplo, donde la Torá prohíbe, en este caso, hervir un cabrito en leche de su madre, y cómo eran estos que son, cómo eran estos que son ahora, porque han variado poco, ¿eh? Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a casa de Jehová tu Dios. 34 26. Sí. No conocerás cocerás el el cabrito en la leche de su madre. Sus sabios extendieron esto, ya no al cabrito, sino a los pollos con leche. Entonces, el problema es que un pollo no puede tener la leche de su madre porque vienen los huevos. Por ejemplo, ¿vale? Los fariseos añadían a la palabra de Dios según su conveniencia y según su criterio. Bueno, como no podemos saber, pues metemos todo. Todos los animales no se pueden Está comer. prohibida la carne Se con la leche. apartaban lo que estaba designado en la ley de Dios. Poníamos más En el todavía. Pentateuco. Lo ponían A más. ese era Su el regla de uno de corazón. Tenía mi lo que está cansado. Un versículo, por favor, ¿me podéis leer? Perdóname, eso de cocer, yo que siempre digo. Hervir. Hervir, bueno, Sí. digo, ¿cómo va a hervir un cabrito en leche? Claro, en la leche de su propia. Eso se comía así. Pues se comería, yo Ah, qué sé. tendría una prohibido. comida. Por eso que sí. Y estaría bueno porque leche. Pone crema de leche ahí. Pero es curioso, vamos, es curioso. Sí, sí, Ángel, sí, de ello. 4.2, Deuteronomio 4.2, por favor.
Por ejemplo, también había otra que así recuerdo, que si tú, por ejemplo, se te había olvidado una aguja y eras sastre en un bolsillo, pues ya ese día ya había roto. Ay, qué complicado, ¿eh? Y pues de verdad, os podéis meter en internet y buscar ¿Pero esa era concordancia. inventada? ¿Esa era inventada o era...? Pero nosotros No, todo viene en normas talmúdicas y Por eso en digo la que era inventada Midra por el hombre, que no era una Y ley. tenemos no de sé sus cuál- de sus reflexiones. reflexiones. Vale, sacan ley. Mm. vale, Sí, vale. Su Y regla. ahí viene lo que digo yo. ¿Qué dice la ley? Exactamente. No añade la... No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, De ella. para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os os ordeno. ordeno. El Señor te dice, no añadas más de lo que yo te doy, porque tenéis que saber lo que tenéis que saber y vosotros añadid. Para ya de añadir. Bueno, los fariseos eran más espirituales, leo yo en Hechos 23:8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección. Dicen, nosotros sí, ni ángel ni espíritu, que ellos sí, pero los fariseos afirman estas cosas. Ellos creían en todas esas cosas, ¿vale? Sí. Hay una vida después de la muerte, la inmortalidad del alma, la resurrección del cuerpo y luego una recompensa o castigo, un juicio. En su mayoría los fariseos eran hombres de negocio, de clase media y líderes de la sinagoga. Aunque era una minoría en el Sanedrín y ocupaban pocos puestos como sacerdotes, parecían controlar la toma de decisiones del Sanedrín. ¿Por qué? Porque contaban con el apoyo del pueblo. Ahí está. El pueblo Los como que los samaritanos, admiraba. los Los samaritanos. fariseos. Los fariseos. Hablando de los fariseos. ¿Los fariseos tenían el apoyo del pueblo? Sí, Ah, ahora os vale. voy a A lo explicar. mejor porque- Tenían más apoyo. Porque del lo pueblo. Más Miraba, influencia y ¿no? más apoyo. Más apoyo del pueblo y eso se transmitía en influencia. Ahora cuando explique los saduceos lo vais a entender un poquito mejor. Eran líderes. Eso es. De todas formas, aunque muchos fariseos Jesús los denuncia, sobre todo en Mateo 23, muchos otros eran virtuosos como Nicodemo. En Juan 3, del 1 al 17, y su defensa en el Sanedrín en Juan 7, 50 al 51. El fariseísmo sobrevivió hasta convertirse en un modelo de judaísmo ortodoxo hoy en día. Hoy en día está. Los saduceos. ¿Estos quiénes son los saduceos? ¿Alguien me...? Los que no creen en la resurrección. Por ejemplo, mira, era un grupo religioso político que tenía mucho poder entre los judíos de Israel. En ocasiones los saduceos se enfrentan a Jesús intentando ponerle trampa. ¿Alguien me puede leer Mateo 16, 1? Y otra persona, Marcos 12, 18. 16, De la 1. esposa, de que se casaron, de qué va a ser de... ¿Mateo qué? Mateo 16, 1 Ah, y Marcos 12, 18. Leemos Mateo primero, ¿no? Primero, Sí. Pide Mateo. Y otro Marcos 12, 18. saduceos. Leo yo Mateo. Venga, Mateo 1, 16. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, maestro, Ya. ¿Vale? Vinieron, iban a tentarlo los saduceos. Jesús siempre. Ahí lo que tú decías antes, Ángel, que ahí se juntaron, ¿ves? Vinieron los fariseos y los saduceos, también se juntaban en contra del Señor. pero porque Lo vamos a ver. porque Lo vamos a mostraba a Dios el amor y la fe, ¿no? Por eso mostró el Evangelio él mismo. nuestro Ahora, Señor un Jesucristo. poquillo más adelante, Y nosotros cuando pase por ahí, recuérdamelo, Vale. ¿vale? Porque se cree que el origen de los saduceos se encuentra en un hombre que se llama Zadok, ¿vale? En el siglo II a.C. Pero no se tiene, no es 100% fiable, ¿vale? Sadak significa ser justo. Ellos se veían como los más justos, ¿no? Eran una clase aristocrática relacionada con todo lo que ocurría en el templo. Eran ricos y ocupaban puestos de poder. Ah, Eran jefes de los sacerdotes y sumos sacerdotes. ¿Vale? Esto lo vemos en la oposición a la predicación de los apóstoles. En Hechos 4, 1 y 2, lo leo yo, hablando ellos al pueblo, vinieron
sobre los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Y los saduceos, resentidos de que engañasen al pueblo y anunciaban de que en Jesús había resurrección de entre los muertos. O sea, ellos no creían en la resurrección, pero peor era que el pueblo lo creyera. ¿Vale? Otro apunte. Ocupaban la mayoría de los puestos del Sanedrín. Pero estos no gustaban al pueblo, ¿vale? Al pueblo común. ¿Por qué creéis que sí apoyaban a los fariseos y no a los saduceos? Ahora viene la pregunta de antes. Porque los Después- saduceos estaban con Roma. Un 10. Ah, En la seminario. Porque tenían alianzas y acuerdos con los romanos, ¿vale? Además de ser una clase adinerada. Su énfasis era puesto en la ley de Moisés, pero su doctrina cojeaba. Negaban la vida después de la muerte, como hemos dicho, y por lo tanto negaban cualquier castigo o recompensa que pudieran tener en la vida terrenal, ¿vale? Por consiguiente, negaban la divina providencia de Dios, ¿vale? Su intervención en la vida. O sea, si cumplo la ley, pues me irá bien, tendré bendición, y si hago las cosas mal, pues tendré maldición, ¿vale? Algo así. Entonces parece más un partido político que un grupo religioso. No se preocuparon por Jesús, sino hasta que tuvieron miedo de que él pudiera llamar la atención de los romanos y se unieron a los fariseos, como hemos visto antes. Aquí hay otro versículo que lo voy a ir aligerando, porque quiero llegar al final y hacer unas cuantillas preguntas. Juan 11, 48 y 50 dice: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Ellos tenían un interés en que seguían sus puestos de élite y que, bueno, no vamos a liarla por un hombre. No. Todo lo que sabemos de los saduceos es por la Biblia o fuentes como la de Flavio Josefo, el historiador judío. Los saduceos eran groseros, arrogantes, altaneros, ambiciosos y siempre listos para pelear con quien no pensara como ellos, ¿vale? Vamos a hablar ahora Peleones. hablando ya, salta un poquito a la política, vamos a hablar de los celotes, de pasada. Os digo de pasada. Los celosos. Celotes. Los celosos. Los celosos. Significa No era Celosos de Dios. un grupo celoso, es verdad, celoso, sí señor, celoso. Porque celo, en el Antiguo Testamento, el celoso es como el que ama al Señor. Es celoso, porque el Señor es celoso también. Pese a no ser religioso, los celotes no eran religiosos, pero serían religiosos, eran judíos, ¿no? ¿Tirarían la Torá? No. Pero eran políticos, era un punto más, ¿vale? Era un punto más que los saduceos, pero un punto más de un punto. Los celotes eran miembros de un movimiento político que buscaba ¿qué? ¿Derrocar a quién? A Roma. A los romanos. Era como un poco terrorista, ¿no? Sí. Hay gente que la ha tratado como terrorista. Algo así. Sicario. pero en realidad Sí. no. Eran... Era la rama independentista. Sí. Bueno, Vamos a hacerlo. entonces, sí, eran celosos de la ley, eso significa que tenían una lealtad a la ley, pero claro, es que la ley te dice que ningún pueblo va a estar por encima de los judíos. Exactamente. Entonces, claro, por eso ellos luchaban, porque en realidad eran unos apasionados de la Eran ley. valientes, sí. Lo que pasa es que el fin a veces no justifica los Claro, eran agresivos La fuerza no. en sus Eso es, medios. que la ETA tenga un fin supuestamente justo para ellos no significa que valga todo, como matar, etcétera, o coaccionar, extorsionar, etcétera. ¿Vale? Ellos se creen que, en fin, por desgracia. Rechazaban pagar impuestos a Roma e iniciaron varias revueltas contra los romanos. Josefo opina que los celotes estaban de acuerdo con los fariseos, pero con un énfasis más bélico y revolucionario. ¿Vale? Pero perdóname, ¿se sabe que los celotes
mataban a gente o simplemente que montaba revuelo porque se oponía a pagar, se oponía a matar? ¿Era más bien manifestante sobre o...? todo en el año Sí, 66 sí, mataban, ¿eh? hubo una gran revuelta. Mataban a los romanos. Déjame terminar, Vale, ahora te lo vale, digo. vale, vale. Josefo opina eso, ¿vale? Dios sería su único gobernante, como he dicho antes, ¿vale? Con lo cual se buscaba una teocracia, ¿no? Ellos lo que buscaban en realidad, pues que un gobierno en el que mandara Dios, ¿vale? ¿A quién eligió Jesús de este grupo? ¿Conocieron? A Simón el Celote. Ah, sí, con el celote, muy bien. Nunca había caído en eso. a ese Finalmente, apóstol. la gran revuelta judía comenzó en el 66, como te he dicho antes. Los celotes tomaron con éxito Jerusalén, pero su revuelta fracasó. Y en el año 70 vino la debacle y los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén y el templo hasta hoy, hasta estos tiempos que entraron los judíos. Desde el 70, la diáspora, el exilio. ¿Qué romano fue el que, ¿os acordáis? Tito. ¿Vale? Hijo de Vespasiano, si no recuerdo mal. Los esenios no viene en la Biblia. ¿Vale? Es una secta del judaísmo y, bueno, sabemos por Josefo, Filón, Plinio que sí existían. Y sobre todo, toda la literatura que ha venido en los últimos 70 años desde el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, de Qumran, estaba aquí. Ahí, pues no sé si estaba por aquí abajo o por aquí arriba. Me parece a mí que por aquí abajo. Pero estaba en el Mar Muerto, ¿vale? En la orillita. Ellos iban allí como unos anacoretas, ahí a vivir, o a su manera, ¿no? Vamos a leer un poquito de los esenios. Parece haber sido un grupo pequeño, ascético, típico que cuidan mucho la alimentación, los excesos, evidentemente no iban a estar con mujeres, dedicados a lo que se tenían que dedicar según ellos. Muchos creen que un grupo de esenios escribió los documentos conocidos como los del Mar Muerto. No querían practicar los rituales de sacrificio del Templo de Jerusalén, porque consideraban que el sacerdocio estaba corrupto y por lo tanto no... Por eso se separaban, ¿no? Sí, ellos para no mismos. estar relacionados en la vida cotidiana sobre el pecado, lo que hace el ser humano. ¿Qué pensáis Para vosotros sobre contagiarse. las personas que no quieren caer en pecado y se meten en una montaña? Aislado. ¿Hay pruebas ahí? ¿Hay pruebas? Claro, como no, No se ponen a prueba. Eso, claro. No se ponen a prueba Se esa separan. locura. ¿Eso es lo que quería Jesús? No, Nosotros se la luz porque del Jesús Hombre, vivía está con en él. el mundo. Pero una pregunta, Juan el Bautista siempre me llamó la atención porque se fue también a esa zona. Algunos piensan que era un esenio. Y nada más que comía los brillos, eso, cosas de esa Algunos piensan por eso que era un Una esenio. radilla. Y yo me quedaba pensando, ¿y este hombre por qué se fue ahí? Ah. Bautista. Algunos piensan que era esenio, Ah, por eso bautizaban agua. Nacido. Porque los esenios hacían rituales de ablución en agua. vale. Porque se han visto ahí en el Mar Muerto pilas y cosas de estas. Vale, Pero no no se sabe. es bíblico. Podemos deducirlo de las fuentes históricas. Ellos vivían apartando, sobre todo esperando el día del Señor, ¿vale? Pero, Ricardo, sobre lo que dice Amanda, San Juan Bautista estaba en el desierto, apartado de todos los judíos, de todos los samaritanos, de todos, totalmente de todos. Apartado es que estaba en el desierto y solamente se dedicaba a preparar el camino del Señor. Exactamente. Es que era un apartado del Señor, como el Señor aparta a sus escogidos también. Por A él. ver, tú tienes la teoría de que Juan el Bautista era un esenio. No, digo que era un apartado de Dios, el que preparaba el camino de la venida del serio, Señor. Sí, claro. Pero que también el Señor, quiero decir, un ejemplo con Juan el Bautista, que los escogidos del Señor somos apartados del mundo. Apartado del mundo no quiere decir que Que tú no no, vivas que con te él. aísles del mundo. Sí, como dijo el Señor, dice, Padre, yo te ruego por esto. Sé que están en el mundo, pero guárdalos del mundo. Es a lo que me refiero, que No los lo guardas quites del mundo, que pero somos guarda del apartados de mal. Dios, Vamos, que vamos. nosotros pertenecemos al reino, no pertenecemos al mundo. Es Vamos. el ejemplo de Juan el Bautista. Vale, vamos. Que tiene una conexión. Ellos esperaban aquí, bueno, he hecho una anotación a la vez y de pasada, porque si no me va a dar tiempo a donde yo quiero llegar, ¿vale? Ellos
Ellos esperaban a un profeta, que eso lo podemos ver, porque a mí me gustan los versículos más importantes de la Biblia, deberíais de saberlos. Esto es impepinable. Vosotros tenéis que saber que el Mesías era esperado como un profeta. Eso es Deuteronomio 18:15. Profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo levantaré Jehová, y a él oiréis. ¿Qué profeta? Entonces se pensaba que el Mesías era un profeta. Y ellos, Qumran, los señores, así se ha visto en sus escritos. Un Mesías real desciende de la línea de David, 2 de Samuel 7, 12 y 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas, yo levantaré después de ti y de tu linaje, el que procederá de tu entraña, afirmaré el reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre. Ese para siempre es otra profecía mesiánica, ¿vale? Y luego el tan importante Mesías sacerdote, anunciado en Génesis 14, del 18 al 20, y en el Salmo 104, ¿vale? Que este habla de que habrá un sacerdote de la orden de Melquisedec. Entonces, esto pues le echáis un vistacito en la casa y ya lo podemos hablar mucho aquí, ¿vale? ¿Qué unen todos los grupos religiosos y sectas que hemos visto? Contestadme, por favor. Que todos esperaban un Mesías, ¿no? Un redentor, uno que liderara al pueblo y lo llevara donde... ¿Pero qué une? ¿Qué une a todos estos grupos? Hay algo que lo une. La ley. La ley. Una visión de propósito por parte de Dios. ¿No? Quizás menos los saduceos un poquito, ¿vale? Pero la ley. Una ley que no admite un soberano, nada más que Dios, no a un romano, ni a un griego, ni a un asmoneo, esa monarquía asquerosa, y sobre todo los Herodes y todo esto. ¿Qué esperaban y pedían a Dios todos estos grupos religiosos de Palestina en la época de Jesús? Excepto uno, Ser liberado de Roma. que lo liberaban del yugo romano. Muy bien. No, estamos mal, ¿no? ¿Quiénes fueron los temerosos de Dios? Temeroso. Los temerosos. ¿Habéis escuchado esa expresión? ¿Eres Sí. temeroso de Dios? Eran gentiles. Esteban. No, perdón, Esteban no, Cornelio. Eran gentiles. Eran gentiles que tenían como respeto, ¿no? A la ley, la respetaban, ¿no? Por lo menos. Creían. Algunos estaban circuncidados, Mm. otros no. Los que estaban circuncidados podían ir al templo, participar de la Pascua judía, etc. Y los que no, pues claro, lógicamente esas otras cosas no. Al templo tenían una zona para ellos. La forman parte del Y pueblo. tenían que estar circuncidados, ¿no? Para poder entrar en esa zona. No tenían permiso. No tenían por qué, ¿no? No podían circuncidarse. Ni podían seguir las normas, los rituales de lavado. Entonces nadie se podía convertir. Ellos no aceptaban. Ellos respetaban la ley, respetaban la moral Vale. judía, pero no podían ser del pueblo. No podían. Da igual lo que hicieran, Simpatizantes. que no podían ser 100% Pero Jesús judíos. abrió ese anillo a los temerosos de Dios. Pero tenían un nombre los temerosos. A los temerosos de Dios. No. Porque tú dices que eran como judíos, pero no llegaban a bautizar, a circuncidarse. ¿Cómo se llamaban, Javi? Es que tú has dicho varios. ¿Qué? Que eran Los que eran Los gentiles, que prosélitos se eran- prosélitos. Los temerosos. prosélitos. Pero prosélito es otra cosa. Ah, no sé. ¿Qué Un dice? prosélito del judaísmo es una persona que viene de otra religión y se mete en esa religión. Convierte a- Pero ellos no podían ser judíos, Pero esto no- podían ser simpatizantes, fue lo que estás pero diciendo. no llegaban a ser judíos. Pero me refiero son los que tú estás diciendo. Pero los prosélito temerosos. es un genérico. Puede ser prosélito del cristianismo, prosélito del musulmán, prosélito del... Ah, No, una que persona son se los convierte en una prosélitos. religión a Ah, Por otra. ejemplo. Pero la Biblia, Yo pensaba que tú los ibas por prosélitos- los libertos, a lo mejor. Los No, en la libertos. Biblia los prosélitos son los que se No en la convierten al Biblia. judaísmo. El proselitismo es dejar la religión y adherirte a una religión nueva. Ya, pero la Biblia dice el prosélito, no sé qué, utiliza Sí, esa palabra. No los fariseos. Pero eso Sí. Prosélito, Sí, que pero es para todo. es la algo religión, genérico, vale no para es todos. que sea exclusivo de Eso no. eso. No es una palabra exclusiva para el judaísmo. ¿Cómo se interpreta eso? Aquí se interpreta eso, pero en otro contexto, por ejemplo, un musulmán que se convierta al Claro, cristianismo. estamos hablando de la Biblia. En la Sí. Biblia los prosélitos se le llaman los que se convierten al judaísmo. Porque claro, porque no hay otra religión aquí Por eso, aún, por eso. pero que en general, que se puede utilizar Sí, para Como todo. como
el religioso en general, pero ahí se habla de Sí, la bueno, Bueno, pero si tú hoy en día a una persona le hablas de prosélito, no tiene por qué entender lo que tú entiendes. Claro, ni temerosos de Dios, pero que estamos en la Biblia. Sí, pero estamos... Por eso que está hablando de la Biblia. Y te estoy diciendo que prosélito es algo genérico. Y religioso. Que no es un grupo como tal. Académicamente hablando, Extranjero. prosélito no es un grupo. ¿Vale? Pero Es en la un- Biblia sí, cuando habla de los No, prosélitos. no, no, en la Biblia tampoco. Académicamente hablando, no lo es. ¿Que tú lo quieres entender así? Yo lo he leído así, la verdad. No, si aquí cada uno puede entender lo que quiera. ¿Quiénes fueron los nazarenos? Ah, dice que fueron hombres separados, ¿no? Que se dejaban el pelo, para para el ser servicio del guiados. Señor, ¿no? Que no cortaban el pelo, lo tomaban Lo bien. cortaban en cada sacrificio, Sí, Sansón. cortaban el cabello. Y se mantenían... Cuando Sí, hacía el beber sacrificio alcohol. podía cortar el pelo. sin ¿Así? beber alcohol. sin cortarse el pelo, como Sansón. No, él dice que cuando hacía sacrificio podía cortar el pelo. Ya no lo sé. Yo eso no sabía de verdad. Yo no. No, lo que no podían acercarse a los muertos. No podía acercarse a los muertos, no podía Pero bueno, beber no sé. vino. Y los herodianos. Eso es Ya no me acuerdo. a favor de los romanos. Fueron los partidarios de la dinastía de Herodes, especialmente de Herodes Antipas, que tuvo... un Que eran hijo. judíos, como Vale. que les gustaba que los romanos estuvieran ahí, ¿no? No, yo no creo que fueran judíos. Ah, no eran judíos. No lo sé, no lo sé. No creo que fueran judíos si estaban con Antipas. Yo creo que serían pues idumeos, después los limítrofes de Decápolis, de Perea. No eran judíos de Judea. Porque difícilmente tú ibas a estar... Es como si me dices que un judío se hace romano, ¿no? Se hace soldado romano. A ver, sabemos que habían judíos romanos, porque Pablo era fariseo incluso, ¿no? Pero no creo yo que entre los herodianos hubieran judíos como tal, no creo, pero no lo sé, ¿eh? Eran vistos como aliados de los romanos y mal vistos por los judíos. Se menciona en los evangelios, por ejemplo en Marcos 3:6 y 12:3, donde aparecen uniéndose a los fariseos para oponerse a Jesús. ¿Quiénes fueron los publicanos? Los Mateo, cobradores de impuestos. Mateo fue... Roma les permitía cobrar un poquito más y ellos se quedaban con la ganancia personal. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos abusaban y se quedaban con más dinero del que debían. Claro, Pues no veas tú lo... El odio que le tenía. Saqueo. Vale. también. También. ¿Qué Sí, publicanos son los más ilustres del Nuevo Testamento? Sí, Mateo. Mateo fue... Y está Saqueo. 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 Que subió a largo y ya ve a Jesús. Vale. Y por último, ¿quiénes fueron los escribas? No escriban, déjame. Los Vale. que escribían. Claro. Lo que estaba por debajo de los fariseos. Fueron especialistas de la ley de Moisés, ¿vale? De la Torá, considerados maestros e intérpretes oficiales de la escritura en el judaísmo, copiaban y conservaban los textos sagrados e interpretaban la ley, ¿vale? Enseñaban al pueblo y asesoraban en asuntos religiosos y legales. Fueron muy criticados por Jesús por su hipocresía o por dar más importancia a las tradiciones humanas que al espíritu. Sí, de la porque ley. Jesús los metía... a los ¿Que eran romanos. fariseos? Habría escribas fariseos. ¿Que eran saduceos? Seguramente habría algún saduceo. ¿Que había algunos que no podemos encajonar a todos los escribas como fariseos? Vale. Bueno, pues yo he acabado y bueno, si alguien nos despide en oración, os despido yo mismo. Venga. Bueno, Señor, gracias por este tiempo, Señor. Que sea de bendición, Señor, que alimente sobre todo las ganas de descubrir más de ti, Señor, de escudriñar las letras, Señor, de tu gloriosa palabra, Señor. Gracias, Señor, por poner en nuestro corazón el venir un poquito antes, de hacer este esfuerzo, Señor, para aprender más de ti, Señor. Te pido, Señor, que le sigas dando a mis hermanos, Señor, esas ganas de seguir aprendiendo de ti. En el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. 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 Muchas gracias.